Hola, hola. Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, me imagino que rescatarse muchos factores positivos de esta victoria, por lo que genera bueno volver a sumar a 3. Y estos 3 puntos bueno que ayudan para que hoy sumemos 8 unidades y también esté peleando ahí arriba. Buenas noches, sí, la verdad que muy contento, ¿verdad? Yo creo que fue un partido duro para nosotros. Por momentos dados en el primer tiempo creo que salió lo planificado, tratamos de incomodar la Libertad, presionarle arriba, tuvimos recuperaciones altas, tuvimos ocasiones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Libertad tiene jugadores de mucha jerarquía, ¿verdad? Entonces en el segundo tiempo por ahí se sintió más ese desgaste también, ¿verdad? Las tarjetas amarillas que nos condicionaron en el primer tiempo, después la lesión de Laucha que pidió cambio también, ¿verdad? Que era prácticamente el único volante con oficio que teníamos. Teníamos muchos chicos en el banco, ¿verdad? Baru, Randy que debutó hoy, Maxi, entonces Cuquiña, ¿verdad? 4 chicos prácticamente que nos ayudaron hoy a completar lo que es la banca y bueno, contento con el esfuerzo de los jugadores, contento con la victoria que queríamos ganar el local y volver a hacernos fuertes. Profesor Daniel López para la tribu de por 1120 AM, bueno, lo que significa de vuelta sumar aquí del local con el hincha con la hinchada que vino a acompañar siempre a Trinidense y ¿cómo lo viste a Beto de la Cruz jugando hace tiempo cuando jugaba de lateral derecho? Hoy obviamente lo desconoce el puesto y también con Salsa que siempre es desequilibrante arriba. Bueno, y la verdad que hablamos con Beto, ¿verdad? Porque necesitamos ese puesto con las lesiones que estamos teniendo, ¿verdad? Axel que había sentido una lesión, David, Denny, los dos centrales, entonces optamos para no mover la pareja centrales Agustín y César. Y bueno, Beto, como decir, ¿verdad? Beto es un jugador polifuncional que la verdad que hoy hizo un excelente partido. Yo creo que algunos por ahí, bueno, Beto es de salida, pero hoy contuvo bastante bien su lado derecho también, ¿verdad? Bueno, lo de Zarza viene entrenando para eso, ¿verdad? Viene haciendo entrenamiento bueno, partidos buenos y como en anteriores conferencias de libro, ir acompañando que vaya creciendo. Por ejemplo, en esa última jugada que tenía para retener un poco más, buscar el centro, entonces esas son las cositas por ahí que va a ir aprendiendo para ir mejorando, que es lo que queremos para él. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Es de gravedad justamente la lesión de Gustavo Viera o fue nada más producto del intenso juego de esta tarde? No sabemos, ¿verdad? La verdad que Laucha viene con muchos minutos encima, ¿verdad? Prácticamente está completando casi todos los partidos. Vamos a esperar los estudios, tuvo una contractura muy fuerte, ojalá que no sea de gravedad, ¿verdad? Porque la verdad que estamos por ahí en una etapa donde estamos sintiendo las lesiones, como hablamos anteriormente por ahí, todavía no podemos tener el máximo potencial en cuanto al plantel completo, ¿verdad? Pero bueno, son cosas por ahí que son momentos, hoy rescatar eso, ¿verdad? Que con todas las lesiones que por ahí estamos teniendo pudimos ganar el local ante un gran rival como Libertad. Profesor, acá Roberto Ayud por la 180M, consultarte, teniendo en cuenta las lesiones, ¿vas a sumar algún jugador más o ya estás contento con el plantel que tenés? Bueno, ahora sumamos Román, ¿verdad? Que viene de Sudamérica, que estaba en Guaraní, el central, justamente por la lesión de Centura y justo también cayeron los dos centrales que teníamos también alternativa, David y Denis, que tuvieron una lesión muscular, ¿verdad? David contra Rubio y Denis una reserva lastimosamente. Y bueno, nos vimos obligados de traer ahí para justamente tener más opciones, ¿verdad? Así como hoy tuvimos que poner la Beto lateral derecho que hace rato no venía jugando, pero la verdad que sabemos que Beto lo puede hacer muy bien también ahí. Es la ventaja por ahí que tenemos un Rayer que tuvo que pasar por un momento dado doble 6. Entonces valorar eso, valorar el esfuerzo de los jugadores porque algunos jugaron donde por ahí no están acostumbrados a jugar, más lo de Rayer de entrar a jugar por minutos de doble 6 con Laucha, ¿verdad? Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.